No se pierda lo más importante de lo que acontece en el mundo entero. La voz más alta de Miami, en Radio Tuví, Noticiero. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, aquí estamos. José Luis Nápoles los recibe a nombre de todo el equipo de trabajo de Radio Tuví por Alpairo TV. Placer inmenso nuevamente estar contactando con ustedes y examinando lo más importante de lo que ocurre en el mundo entero, no solamente aquí en el ámbito local, en la Florida, en los Estados Unidos, mirando también bien de cerca al Medio Oriente, Europa, los grandes conflictos que se están viviendo en este momento, las tropas de Israel invadiendo Hamas por completo, buscando terroristas debajo de las piedras, se están escondiendo bajo ratas, literalmente bajo la tierra, metidos en los túneles, en los laberintos, y en medio de todas estas cosas también el pedido de una tregua por parte del mismísimo Joe Biden, con la complicidad, por supuesto, de todos los gobiernos de izquierda en el mundo, preocupados más que todo por el efecto de la noticia y sobre todo por dar una sensación de humanistas, sin condenar muy claramente a Hamas. Estaremos con esto, también con el conflicto de Ucrania y otras noticias importantes que usted merece conocer. Bienvenidos, aquí estamos listos para este fin de semana, 10 de noviembre. El tiempo apacible, muchas promesas. Ha llegado el viernes, el día de San Cheque. Para algunos, como nuestro productor Eric Cárdenas, de lo más contento, todavía dando saltos, señores, de emoción, ya lo tiene en el bolsillo. Saludos cordiales para Ismaeli Luzardo. ¿Ya clasificó Ismael y Eric? Ya clasificó también, contenta y con el pelo suelto. Saludos cordiales para la gestora de todo este proyecto, para Mérida Pérez. Estamos comenzando. Finalmente, como les contaba, hablando de las pausas que han estado pidiendo muchos gobiernos, Israel ha aceptado pausas de 4 horas en los combates mientras se pelea fuertemente a las fuerzas terroristas de Hamas en Gaza. Pausas de 4 horas con 3 de anuncio, o sea, 3 horas previas para anunciar que viene una pausa, la cual va a durar 4 horas para sacar enfermos, también para mover civiles. La información fue confirmada por Estados Unidos y se espera que decenas de miles de migrantes huyan hacia el sur de la ciudad de Gaza en los próximos días, mientras que Israel continúa su campaña contra Hamas. El Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas, afirma que más de 10.300 habitantes de Gaza han muerto en los combates. El ejército de Israel neutralizó a varios comandantes de Hamas implicados en los ataques el 7 de octubre. Entre los terroristas de alto rango que fueron abatidos están Ahmed Musa y Omar Al-Hindi, ambos de la localidad norteña de Jabalia. Por su parte, en el ámbito nacional, arrestan en Nueva York al hombre que salvó a una mujer de un atraco en el metro, ahuyentando a un posible ladrón con un disparo de advertencia. Estamos hablando de John Road, de Queens. Fue acusado de peligro imprudente después de supuestamente haber ahuyentado a un asaltante con disparos. Nadie resultó herido en el altercado. Estalló después de que un vagabundo de 49 años supuestamente intentara asaltar a una mujer no identificada de 40 años muy cerca de la salida. Pongamos en perspectiva lo ocurrido, señores. Este es un buen samaritano, este es un héroe. Increíblemente, el delincuente no sufre, digamos, la pena de la ley, y el que se va arrestado es el buen samaritano. ¿Qué hizo? Pudiendo quedarse tranquilo, no estando en peligro su vida, pero sí en posesión de un arma de fuego, vio que un delincuente va a asaltar a una mujer. Pudiendo irse, pudiendo desentenderse de la situación, esta persona, lo que hay que colocarle una condecoración. Actuó como un policía, fue y disparó al asaltante en este caso. Logra salvar, digamos, la vida de esa persona que iba a ser asaltada, para más señas, una mujer. ¿Y qué hacen las autoridades en Nueva York? Llevarse preso nada menos que a ese hombre que lo que necesita es ser tratado como un héroe. Así las cosas, lo que está pasando en un estado gobernado completamente por los demócratas, donde posiblemente el cargo principal que pueda pesar en contra de John Road sea precisamente tener un arma, un tema sumamente polémico, como ocurre también en muchos estados demócratas. Nadie resultó herido, no hubo penas mayores. Esperemos que este John Road goce allí en Queens de un buen tratamiento de la ley, pero tal y como están las cosas, la locura que se está viviendo en este momento, el caos, la anarquía, la palabra que estaba buscando, que se está viviendo en Nueva York, pues no garantiza absolutamente nada, ni siquiera
para las buenas personas. Por otra parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que en la ciudad de Nueva York, dijo allí que si quería dinero federal para ayudar a albergar a los inmigrantes en medio de la actual crisis, tendrían que eliminar su estatus de ciudad santuario. En una entrevista con el New York Times, New York Post, Johnson expresó su confianza en que los republicanos de la Cámara de Representantes exigirían que la ciudad fuertemente demócrata se deshaga de sus políticas que restringen la cooperación de la policía con los agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas para deportar a los inmigrantes acusados de cometer delitos. La idea de que usted mantenga el estatus de ciudad santuario y luego pida ayuda al gobierno federal por lo que ha hecho, para mí es inadmisible, dijo Mike Johnson al Post. Estoy seguro de que esa será una de nuestras propuestas y debería ser así. La conducta hipócrita de pregonar que eres una ciudad santuario sin tener los debidos recursos. Los comentarios de Johnson se producen después de una solicitud de la administración Biden de $1.400 millones en fondos para que los gobiernos estatales y locales de todo el país financien la atención de los migrantes liderados en los Estados Unidos. Sin embargo, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, y otros 4 alcaldes de grandes ciudades rechazaron esa cantidad y en cambio pidieron $5.000 millones en alivio financiero. Johnson también criticó al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, calificándolo de ser uno de los peores secretarios de gabinete en la historia de Estados Unidos y dijo que su desempeño laboral en ese cargo es imperdonable. No le falta razón. Estas y otras informaciones estaremos ampliando. Apenas estamos comenzando, señores, en Radio TV por Alpairo TV. Con el reporte del tiempo, lo que ocurre en nuestra ciudad y la vida nocturna en Miami, Radio TV te acompaña a toda hora, La gran batalla que están librando las fuerzas de defensa de Israel en contra del terrorismo de Hamas, de Hezbollah, de los hutíes que también están apoyando, por supuesto, al conflicto y le declaran abiertamente la guerra a Israel, ha desarrollado una ola inmensa de antisemitismo en el mundo entero. Algo que estaba a flor de piel, aparentaba estar oculto y de pronto cuando viene un conflicto, pues sencillamente sale a la superficie. En Alemania, el canciller ha estado muy preocupado realmente por esta ola de antisemitismo. La misma Alemania que le ha abierto las puertas a tantos migrantes del mundo entero y que hoy quieren capear por su respeto e imponer sus propias condiciones. Inmigrantes que en sus países de origen viven una intolerancia absoluta. Sin embargo, quieren llegar con imposiciones a conquistar esa nueva tierra que les da el abrigo. Antisemitismo en Alemania ya es preocupante. Recuerdan una de las noches más oscuras de la historia alemana, antesala de la matanza de 6 millones de judíos europeos durante la Segunda Guerra Mundial. Este aniversario se cumple en un momento en que muchos judíos en Alemania vuelven a sentirse amenazados a raíz del conflicto entre Israel y Hamas. En una sinagoga recientemente atacada con cócteles Molotov, el presidente del Consejo Central de los Judíos de Alemania lanzó una advertencia. Herr Bundeskanzler, stellvertretend für die Bundesregierung und die Anwendung. Es gibt eine Parallele in der Geisteshaltung. Hay paralelismos entre la mentalidad de los islamistas radicales que quieren el exterminio de Israel y de los judíos y la de los extremistas de derecha que desprecian que recordemos la Shoah. El canciller afirmó estar indignado y profundamente avergonzado por el aumento del antisemitismo en Alemania, dado el peso de los crímenes históricos del país. Se trata esencialmente de mantener la promesa hecha una y otra vez en las décadas transcurridas desde 1945. La promesa en la que se basa nuestra Alemania democrática. La promesa nunca más. Debemos cumplir esta promesa ahora mismo, no solo con palabras, sino ante todo con nuestros actos.
Para Alemania, el pasado siempre está presente, al igual que su compromiso con la protección de la vida judía en su sociedad. Lo que pasa con el estado del tiempo, el deporte, la vida política, el tránsito y el mundo criminal. Todo y más en Radio Tuví, la radio del tercer milenio. Gracias por acompañarnos. Les saluda José Luis Nápoles en Radio TV por Alpairo TV. Radio Tuví, la radio del tercer milenio. El ejército de Israel tomó un puesto militar de Hamas en Gaza y confiscó decenas de armas, lanzacohetes y drones. Los soldados se apoderaron de los edificios y abatieron igualmente a unos 30 terroristas. También allanaron la oficina de Mohammad Sinwar, hermano del líder de la organización extremista Yahya Sinwar. Una ofensiva que hace juego con este apellido sin igual. En este caso, ciertamente los combatientes de la 7ª Brigada Blindada de las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron este puesto militar y un campo de entrenamiento de paso en la organización terrorista Hamas. Mataron a 30 terroristas, dígase miembros de la organización Hamas, y estás hablando hasta del soldado raso, hasta los comandantes más altos, estás hablando sin duda de terroristas. Los soldados se apoderaron de los edificios y confiscaron entre decenas de armamento, misiles, vehículos aéreos no tripulados, mapas, dispositivos de comunicación, morteros, drones de ataque y medios tecnológicos. Además abatieron a unos 30 terroristas, como les contaba, al tiempo que allanaron, por supuesto, cada una de estas viviendas donde se estaban escondiendo como ratas los terroristas. Confiscaron el equipo terrorista y los folletos de combate de la organización encontrados allí. En el hallazgo de muchos de estos folletos se han revelado grandes planes que existían, no solamente para delinquir en territorio de Israel, sino para grandes ataques terroristas en el mundo entero. Asimismo, en otra actividad del equipo de combate de la 7ª Brigada, en cooperación con soldados de la unidad Yalán, los soldados asaltaron un puesto militar del batallón Sabra y durante los escaneos localizaron sistemas de activación y calibración de cohetes antiaéreos que se encontraban ubicados cerca de un lanzacohetes destinado a atacar a Israel, de acuerdo con un comunicado de las Fuerzas de Defensa del país. También localizaron varios drones, armas, un lanzacohete cargado, medios tecnológicos, componentes electrónicos y numerosos documentos de inteligencia utilizados por la organización terrorista de Hamas. La 7ª Brigada lidera la 36ª División a partir de la entrada de la Franja de Gaza. Esto lo dijo el director de combate de la 7ª Brigada, Teniente Coronel Amir. Ha estado realizando ataques durante el último día en varias instalaciones de Hamas, precisó. Durante estas incursiones descubrimos muchas armas, antipersonal, aerodeslizadores, vehículos de carrera y antiaéreos, incluyendo armamento mortero, medios de inteligencia y medios tecnológicos en el lugar. O sea, en otras palabras, una ofensiva que va siendo cada vez más efectiva. Ha estado sometiendo a las tropas de Hamas que han eludido el combate frontal, han eludido la batalla para ponerle el pecho a las balas, más que todo han estado escondidos en estas cuevas, en estos laberintos que trata de desentrañar la Fuerza de Defensa de Israel. Por otra parte, el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, rechazó que una fuerza internacional de paz controle la Franja de Gaza cuando finalice la guerra. El primer ministro de Israel se reunió con los alcaldes de las regiones cercanas a la zona del conflicto y les aseguró que las fuerzas de defensa quedarán al mando de la seguridad al finalizar las operaciones militares contra Hamas. Me encanta con la personalidad, con la independencia que suele proyectarse Benjamin Netanyahu, a sabiendas de que fuera de los Estados Unidos las otras alianzas, señores, no son tan ciertas. A veces son solamente de boca hacia afuera. Y ningún organismo internacional, empezando por la ONU, terminando por UNICEF y pasando por todas las demás, ninguna de ellas le puede poner condiciones ni le puede decir cómo hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque en entredicho está precisamente la existencia del Estado judío. Los han engañado muchas veces. En múltiples ocasiones, pues ya sabemos que muchas de estas organizaciones lo que han estado es compadeciéndose de las víctimas civiles
que lamentablemente se producen en conflictos como estos, pero que el origen de ese conflicto pues tiene que ver precisamente por el ataque de los propios padres de esos niños, de los propios hermanos y esposos de esas mujeres que ahora gritan, de los propios hijos de esos veteranos, de esos ancianos que ahora están desplazados. No son otros que los mismos culpables los que originan el llanto, y finalmente la culpa siempre va para el mismo, para Israel. Benjamín Netanyahu, Israel, esta nación se ha cansado de seguir complaciendo al mundo con estas pausas, con estos llamados a la paz, cuando son ellos quienes ponen la mayor cantidad de muertos, y son esos muertos los que menos llora el mundo. Más que todo los que llora el mundo son aquellos que se fotografían continuamente, las destrucciones que se fotografían que rara vez proceden de territorio de Israel. Más que todo, todos los fotoreporteros, todas las personas que llaman a la paz, que llaman, digamos, al alto al fuego, pues ya saben ustedes en qué preocupación están, que no es la misma de Benjamín Netanyahu. Por supuesto que tienen ellos que encargarse personalmente de lo que está pasando en la Franja de Gaza, porque todo lo que hay ahí son grandes enemigos. A propósito, el primer ministro de Israel, Netanyahu, se reunió con los alcaldes de las regiones cercanas a la zona del conflicto y les aseguró que las fuerzas de defensa quedarán al mando de la seguridad al finalizar de las operaciones militares contra Hamas. Por otra parte, Estados Unidos, queremos insistir, aseguró que Israel efectivamente va a abrir un espacio para que sean evacuadas personas damnificadas de la guerra, 4 horas posiblemente diarias, avisando con 3 horas de antelación. También las tropas de Israel han neutralizado a comandantes de Hamas implicados en los ataques del 7 de octubre. Más adelante volveremos con el tema de Israel, recurrente completamente. 12:50. Usted está en sintonía con Radio Tuví, la radio del tercer milenio, ahora por Alpairo TV. No se mueva de la sintonía, volveremos con más informaciones a la vuelta de minutos. Detalles de lo que ha pasado muy cerca de ti. Esta es Radio Tuví, la radio del tercer milenio. Radio Tuví, a través de la internet, conectados a ti. No se pierda lo más importante de lo que acontece en el mundo entero. La voz más alta de Miami, en Radio Tuví, Noticiero. En noticias del ámbito local, un sospechoso que era buscado por su presunta conexión al estar involucrado en un choque mayor donde una persona murió. Esto ocurrió en el centro de Texas. Ya fue detenido por las fuerzas de tarea de fugitivos de Lone Star. La información de Roberto Santiago abunda además que Michael Alpizar Espinosa, de 44 años, ha sido acusado de homicidio involuntario después de haber estado presuntamente involucrado en el choque de 6 de septiembre del 2023 en la carretera 6 en Valley Mills. Espinosa, residente en Houston, fue trasladado e ingresado en la cárcel del condado de Fort Bend, donde se le impuso una fianza de $500,000 en efectivo. Ahora está a la espera de ser trasladado nuevamente al condado de McLennan para ser procesado. Por otra parte, persecución policial termina con varios arrestos en el Turnpike de la Florida. La persecución a alta velocidad se prolongó por varios minutos mientras el conductor de una camioneta van, un U-Haul, intentaba evadir a las autoridades. El individuo en cuestión viajaba en una van de color blanco que intentó evadir a la policía, desencadenando una persecución de alta velocidad que finalmente culminó muy cerca de la calle 106 en el noroeste. En un intento desesperado de escapar, el sospechoso decidió lanzarse desde un puente, desafiando la gravedad. Sin embargo, los oficiales se apresuraron a sujetarlo y finalmente lograron evitar el desastre y encima arrestarlo. Según versiones preliminares, se presume que estos individuos estuvieron involucrados en la agresión a un oficial del Departamento Policial de Homestead tras un presunto hurto en una vivienda. Desde luego que las investigaciones continúan y en las cercanías de la autopista, la policía examinó varios elementos para determinar si están relacionados con el presunto robo perpetrado por sospechosos millas atrás en el sitio de arresto. 12:53, una pausa corta, ya volvemos. Síguenos en nuestras redes sociales como Alpairo TV y Radio Tuví.
Vámonos con informaciones que tienen que ver con Cuba. Este segmento de nuestro productor Eric Cárdenas nos informa y asegura que el valor promedio del dólar y de la moneda libremente convertible se disparó en las últimas horas, señores, en las operaciones de venta en el mercado informal. Según reveló este 10 de diciembre también para el medio independiente, el toque en la tasa que informa cada día sobre la cotización de las divisas a nivel de calle. El precio promedio de la venta del dólar en las últimas 24 horas se escaló hasta los 260 en el mercado informal cubano. La cifra marca un aumento de 2 pesos en relación con el valor del día anterior. Se trata de un precio récord que no había alcanzado la moneda estadounidense desde que el citado medio de prensa independiente documenta el valor representativo de las 3 divisas de referencia en el mercado informal cubano. Un valor además que a corta distancia con el precio de la moneda europea, que se mantiene como la mejor cotizada en el mercado negro. También registró un incremento en las últimas horas de la moneda libremente convertible, que subió a 240 pesos como medida en las gestiones informales de venta. Se trata de una subida también de 2 pesos en relación con el día anterior. El euro, por su parte, permanece a 265, ahora solamente 5 pesos por encima del dólar. En lo que respecta a la mediana de valores de compra y venta registrados en las últimas horas en anuncios publicados en redes sociales, el euro muestra ofrecimientos de compra por 265 y 267 en la venta, lo que pudiera anticipar una próxima subida de la moneda europea en el mercado informal. En el caso del dólar, la mediana es de 257 en la adquisición y 260 en la venta. La moneda libremente convertible, por su parte, se sitúa a 237 pesos cubanos en la compra y 240 en la venta. El último que apague la luz. Realmente una situación desesperante lo que están viviendo las familias cubanas, con el reino de 2 monedas que no es en la que le pagan al trabajador de a pie en esa Cuba sufrida, señores, de la cual miramos a través de la ventana que tenemos aquí, a través de diferentes medios de comunicación, y cada mirada, cada encuentro con las noticias es más triste que el anterior. Vámonos con mucho más de todo lo que tiene que ver con el conflicto en el Medio Oriente. Nos informan que efectivamente comienzan a desplazarse también algunas familias que están tratando de trasladarse principalmente al sur. Recuerdo que también el Cairo había emitido una nota desde Egipto diciendo que estarían abriendo un canal humanitario para que salieran primero que todos ciudadanos que tuvieran el doble pasaporte. Es posible que esto se haya extendido también a víctimas directas, a desplazados, a huérfanos, a personas damnificados en todos los sentidos, mutilados de guerra, víctimas, digamos, de este conflicto como daños colaterales. Tenemos un reporte, aunque también se dice que las tropas de Hamas como que los usan como escudos civiles, pues no quieren que se vayan estas personas a través de este corredor humanitario. Escuchemos. Abriéndose camino a través de la Franja de Gaza, el ejército israelí publicó estas imágenes que muestran a los soldados en el enclave palestino. Israel asegura que sus fuerzas, apoyadas por ataques aéreos, han atacado posiciones antitanques de Hamas. El avance hacia el corazón de la ciudad de Gaza tiene un alto precio para los civiles palestinos, lo que se aprecia en el flujo de heridos al hospital Al-Shifa, el más grande de Gaza. Algunos de los recién llegados narran lo que vivieron. Tratábamos de huir hacia el sur, pero apenas llegamos a la calle, un tanque nos disparó. Más civiles huyen de la violencia en el norte de Gaza. Naciones Unidas asegura que han sido desplazados 2/3 de los casi 2,5 millones de gazatíes. Se estima que tan solo el miércoles al menos 50.000 personas huyeron a zonas del sur, ya de por sí saturadas, a través de una ruta de evacuación. Israel afirma que Hamas intenta detenerlos. Vimos a Hamas poner barricadas. Vimos a Hamas mentir diciendo que Israel mata a personas que se dirigen al sur. Vimos a Hamas hacer todo lo que estaba en su poder para que la población civil permaneciera en el campo de batalla.
Israel asegura que los líderes de Hamas se esconden en el sistema de túneles subterráneos de Gaza, donde se cree que también se encuentran al menos algunos de los casi 240 rehenes capturados por Hamas. El gobierno israelí asegura que la ofensiva terrestre continuará hasta que sean liberados y el grupo terrorista destruido, lo que significa que más gazatíes seguirán atrapados en el fuego cruzado. Bueno, queremos felicitar a la abuela, había estado con Mérida Pérez allí bien activa con toda la cobertura, lo que pasó en Hialeah, señores. Un show tremendo con muchas visualizaciones, sobre todo con muchas reproducciones. La gente muy conectada a lo que pasó allá en Hialeah en medio de las horas previas a la locución del 45º presidente americano Donald Trump. Las personas acercándose para todo el equipo realizador de Alpairo TV que estuvo allí de cabo a rabo desde las primeras horas, desde la previa, cuando la gente se estaba acercando precisamente al parque Mailander. Quería felicitar a nuestro equipo de trabajo que estuvo presente allí en toda esta cobertura, una cobertura histórica. Creo que si vamos a entrar en recopilaciones, viene siendo nuestra primera gran cobertura con origen de señal aquí en los estudios centrales de Alpairo TV en Westchester, y posteriormente, por supuesto, con todos los servicios que tuvimos en exteriores. También estuvo rebotando en el resto de la programación con nuestra colega Mayra Yolín, también más adelante con Mérida Pérez, con la abuela que estuvo comentando, estuvo compartiendo muchas vivencias. Saludos cordiales también para nuestros realizadores Eric Cárdenas e Ismaeli Luzardo. Vamos a continuar con más noticias del ámbito local. Patricia y Manuel Oliver, padres de Joaquín Oliver, una de las 17 víctimas de la tragedia en la escuela Marjorie en Stoneman Douglas, ha decidido emprender una acción legal sin precedentes contra la administración federal, en la que alegan que el país ha violado los derechos humanos de su hijo Joaquín al no protegerlo, al no prevenir la masacre, al no proporcionarles a ellos los recursos judiciales necesarios para lograr la justicia que tanto anhelan. La demanda presentada por Patricia y su abogado, Arturo Castillo, argumentan que existen leyes estadounidenses que violan los derechos humanos al no poner en marcha un régimen jurídico adecuado para controlar a las empresas de armas de fuego que producen armas de estilo militar. Afirman que el gobierno federal ha implementado igualmente leyes que hacen prácticamente imposible enjuiciar o demandar a las empresas de armas de fuego por su complicidad en actos criminales. Ya esto entra en otro punto de la polémica. Ya caemos muy cerca de la segunda enmienda con el tema de los armamentos, de los cuales se ha comentado mucho a lo largo del tiempo, sobre todo cada vez que ocurre una masacre de esta naturaleza. Como padre, obviamente uno se conduele, se sensibiliza con lo que ocurrió en esta masacre en la escuela Marjorie en Stoneman Douglas, y nos gustaría más adelante, tenemos las conexiones, hablar con la familia Oliver para ver la esencia de esta demanda. Mi gente, mantenga la sintonía, 1:04 minutos, usted está en frecuencia junto con Radio TV, ahora por Alpairo TV. A propósito, nuestra colega Mayra Yolín va a estar en representación de todo el equipo de trabajo de Radio TV de Alpairo TV, presente en el 15º desfile anual por el Día de los Veteranos en Miami Beach. Tradicional evento se llevará a cabo en la icónica y famosa calle Ocean Drive, donde encontrarán bandas de música, negocios locales, impresionantes demostraciones y más en el Día de los Veteranos. Esos que han ofrendado los mejores años de su juventud, algunos de ellos mutilados de guerra, muchos traumatizados precisamente por los diferentes conflictos para preservar la libertad, la justicia y la democracia por parte de los Estados Unidos. El Día de los Veteranos, que se celebra anualmente para agradecer a aquellos que han servido a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y para que el día sea más especial, pues los veteranos de la ciudad de Miami Beach invitan para juntarse con ellos en este 15º desfile anual presentado desde bien temprano. Desfile que tradicionalmente pues muestra sus primeras señales desde las horas de la mañana, pues hoy en Ocean Drive a partir de la calle 5 con la presencia de veteranos y militares, terminando muy cerca de la 15 calle y Ocean Drive. Mayra Yolí con más reportes más adelante. En Cuba, señores, un reporte
está asegurando que la heladería Copelia en La Habana, un lugar icónico a lo largo de muchos años, cerró temporalmente por falta de materia prima para fabricar helado, informó el medio independiente 14 y medio. Un reporte de esa publicación señala que el local ubicado en la céntrica esquina de 23 y L en el Vedado Habanero amaneció cerrado con las luces apagadas y las mesas recogidas, mientras que sus trabajadores se encontraban en la parte de afuera vendiendo, adivinen qué, vendiendo dulces que quedaban en existencia, algo que quedaba ahí en los almacenes y que se le escaparon a las cucarachas. Las marquesitas y los capitolios se vendían y se ofrecen a 50 pesos, constató el medio independiente. Bueno, por su parte y en el ámbito de los deportes, tenemos que las Grandes Ligas anunciaron los ganadores del premio Bate de Plata en la Liga Nacional, la Liga Americana para la temporada 2023, donde los cubanos Luis Robert Moirán y Yandy Díaz fueron galardonados en ambos casos de la Liga Americana. La premiación consiste en reconocer a los mejores bateadores por posiciones en ambas ligas y en el presente año hubo una abrumadora presencia latina. En tal sentido, 2 peloteros nacidos en Cuba fueron ganadores del Bate de Plata en Grandes Ligas durante 2023, luego de que se ganasen los votos de los directivos y entrenadores en las mayores. Hay que reconocer que también el venezolano Luis Arraez, la estrella de los Miami Marlins, no solamente fue el líder de los bateadores por segunda temporada consecutiva, esta vez en una liga diferente, sino también ganó, por supuesto, el pergamino plateado en el área de segunda base. Enhorabuena para los peloteros cubanos. También José Abolis García se ganó el Guante de Oro, además de haber sido el MVP en la serie del Campeonato Americano, teniendo una postemporada sencillamente espectacular. Se ganó también el Guante de Oro, hizo grandes cosas en lo que vino siendo una temporada increíble. Son la 1:10. Quiero que sepan que nos espera un fin de semana apacible, señores, con el tiempo. Mejor no puede estar, ni mucho calor ni mucho frío. Altas de temperatura de 87 grados Fahrenheit, mínimas de 75. En este momento el sol afuera, no hay una nube, tendremos la puesta del sol marcada para las 5:34 pasado meridiano, con el cambio de hora, pues desde luego que cambia completamente el momento en el cual el sol, el astro rey, nos dice adiós. Estará moviéndose en este momento con 87 grados Fahrenheit y en un más menos de 2 grados apenas en esta latitud, pues tendremos, señores, temperaturas más que agradables en la capital del sol. Los invitamos para que disfruten de un feliz fin de semana. Hoy, en el Día de los Veteranos, estaremos en la playa, estaremos en Miami Beach con nuestra colega Mayra Julie, Alpairo TV presente, Radio TV, sintiendo el palpitar de nuestra gente en un día muy merecido, en un día muy importante, el Día de los Veteranos, de esos que han hecho grande esta nación. Tengan todos un feliz resto del día.